Violaciones cotidianas. Análisis feminista sobre la atención gineco-obstétrica dominante. Sus raíces, modelos, prácticas e implicaciones. La manera como somos atendidas durante las consultas ginecológicas, la gestación, los abortos, el parto, la cesárea, ¿es solo una cuestión médica y científica? ¿O por el contrario, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y el lugar que las mujeres ocupamos en ella? Mi nombre es Violeta Osorio, soy feminista, activista, y en este espacio te invito a hablar y reflexionar sobre violencia gineco-obstétrica. Una invitación que sé que es por lo menos incómoda, pero urgente. Nuestras vidas mutiladas, nuestra sexualidad rota, nuestros cuerpos vejados no aguantan un solo eufemismo más. Ni más excusas, ni tibiezas. Nos están violando. Hace décadas, la crueldad y la tortura campan a sus anchas en lo que nos aseguran. Episodio 3. Una violencia sexual. Ellos piden que enumeremos a las muertas, que expongamos las heridas, que llevemos a juicio a las víctimas para demostrar su moral intachable, que juntemos sus lágrimas para ver si sufrieron lo suficiente. Pero el feminismo habla de la vida de mujeres reales, con identidad e historia, mujeres que aman, desean, sueñan y sufren a manos de la indolencia de una sociedad que solo sabe mirarlas para clasificar la violencia que sobre ellas despliega. Nos duele cada una de ellas. Cada una es una herida que sangra en nosotras, el fuego que quema el miedo y el silencio. Cuentan porque son nuestras hermanas, porque somos nosotras o podríamos serlo, y no por la cifra que miden las estadísticas. Nos importamos vivas y enteras. Nos luchamos libres, deseantes y gozosas. Nuestra soberanía es aquí y ahora. Nuestra libertad y el derecho a una vida sin violencia es aquí y ahora, y no cuando engrosemos los obituarios. Fragmento del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, de Violeta Osorio y Francisco Saraceno. Cuando solemos hablar de violencia obstétrica, la charla se suele centrar principalmente en dos cuestiones. Todo lo que tiene que ver con el trato deshumanizado y, por supuesto, lo que tiene que ver con las intervenciones innecesarias. Y entonces acá empieza algo muy particular y muy común a todas las violencias machistas y misóginas, que es la necesidad de exponer las heridas, de que esas heridas realmente nos hayan dejado inhabilitadas para la vida. Que esas heridas, ya sea de índole emocional, ya sea de índole psicológica, ya sea de índole física, realmente hayan sido tan atroces, tan descarnadas, que hayamos quedado imposibilitadas de seguir viviendo. Y en este sentido, lo que se convierte en el relato ejemplar de la violencia obstétrica, en ese relato que es el que se suele mostrar, el que se suele llevar incluso como monito de feria, expone tu caso, cuenta tu caso, trae tu caso, es el de aquella mujer que o sufrió la tragedia última que corresponde a las mujeres, o sea, que vivimos las mujeres, que es la muerte de ese hijo o hija, o que realmente la violencia sobre ella fue tan fuerte que ha quedado con secuelas físicas absolutamente visibles. Porque no basta con tener una cicatriz innecesaria o no basta con que esa cicatriz nos genere problemas en nuestra vida sexual, que nos genere incomodidades, que nos genere malestar, siempre y cuando eso no sea evidente, no sea como llegó la señora que quedó en este estado, ¿no? Y digo que esto es muy común a todas las violencias machistas porque justamente la violencia machista no solamente tiene que ver con ser el blanco de esa violencia, sino que todo el tiempo detrás de esa violencia está el discurso de no es para tanto. ¿O de qué te quejas tanto? El famoso algo te lo habrás buscado. El venía a demostrarme que realmente yo fui tan violento contigo, ¿no? Hay una situación en la que nos vemos permanentemente expuestas las mujeres y es esto de demostrar que sí hemos sido violentadas, que lo hemos sido de manera suficiente, que esta suficiencia entonces tendría que acarrear algún tipo de consecuencia para quien nos ha violentado, o sea, como ese largo camino de la violencia machista no solamente es en el momento concreto y particular de la situación, sino que despliega como un pulpo sus tentáculos a lo largo de ahí en adelante en nuestra vida, empezando por ese hecho,
¿no? Entonces luego tenemos que entrar en este circuito de demostrar que nosotras éramos buenas, que en realidad no lo merecíamos, que no nos lo estábamos buscando, demostrar que sí, que es para tanto, que es gravísimo lo que nos pasó, que esta violencia nos dejó inhabilitadas, y acá es importante entender para qué nos dejó inhabilitadas, porque por supuesto a la sociedad patriarcal no le importa si estamos inhabilitadas en nuestro goce, o inhabilitadas en nuestro disfrute, o inhabilitadas en cosas que tengan que ver con nuestra emocionalidad, con ese territorio de la vida que es yo mío para mí. O sea, si yo quedé inhabilitada en algo que realmente me atañe única y exclusivamente o principalmente a mí, no es grave. Ahora, si esa inhabilitación tiene que restarle servicios y privilegios a alguien. Entonces, en esta medida, por ejemplo, las episiotomías toman un nivel bastante importante cuando la mujer, luego de una episiotomía, queda con realmente mucho dolor, molestia o incluso sensaciones desagradables a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces ahí sí se nos convierte en un problema, ¿no? Cuando esta inhabilitación toca los privilegios y toca las funciones y los servicios que cumplimos para alguien. Entonces, lo interesante, digamos, de la violencia obstétrica es poder entender que sí, por supuesto, el trato deshumanizado y las intervenciones innecesarias hacen a la violencia obstétrica, pero no son la clave que nos permite entender cuál es el entramado que se pone en funcionamiento con esta violencia, tanto en el momento como después de esta situación. Las intervenciones necesarias y el trato deshumanizado, por supuesto, demuestra la hazaña y la crueldad del sistema, pero es solo la punta del iceberg. Y mientras sigamos discutiendo la violencia obstétrica en términos de trato deshumanizado y en términos de intervenciones innecesarias, vamos a darnos en la cabeza siempre con dos discursos. El primero, la pregunta o la sospecha por si no somos demasiado sensibles, si tal vez no nos lo imaginamos o por ahí no entendimos bien, que es todo lo que atañe al trato deshumanizado, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, por ahí te sentiste violentada, como si la violencia sobre nosotros fuera una sensación, una percepción que yo puedo quitarme y ponerme, ¿no? Bueno, tal vez me malinterpretaste, tal vez no entendiste, tal vez estabas un poco vulnerable o estabas muy emocional. Entonces queda en ese ámbito en el que, por supuesto, nuestro carácter es el que termina siendo puesto en tela de juicio. No el hábito de los y las profesionales de referirse hacia nosotras con desprecio, con desacreditación, con desvalorización, ¿no? Sino el que tal vez yo no fui lo suficientemente durita de piel y me estoy imaginando cosas. Y en relación a las intervenciones innecesarias, cuando seguimos debatiendo la violencia obstétrica en términos de intervenciones innecesarias, con lo que nos vamos a encontrar todo el tiempo, entonces, es con los stand-alone. Y que no tiene que ver acá directamente con los estándares de la Organización Mundial de la Salud o con la Organización Mundial de la Salud, sino entender qué es lo que se maneja o cómo se entrama esto, que es, entonces, señores de blanco, muy científicos, muy profesionales, muy varones, que se sientan en una mesa muy pulcra, muy científica, muy varón, a discutir cuáles son las intervenciones, el índice de las intervenciones que vendrían a ser para nosotras esas intervenciones que traen tortura, que traen abuso, que traen daño. Entonces, ¿cuál es el índice de la tortura éticamente no? ¿Cuál es el índice de esas torturas moralmente aceptables? Entonces ahí es cuando ellos se ponen de acuerdo en la mesa de machos y se dan la mano y dicen, podemos mutilar hasta 12% de las mujeres. Podemos dañar hasta tanto por ciento de las mujeres de esta manera concreta. Luego de esta otra la podemos dañar hasta este número, ¿no? Es ese pacto entre machos en el que se sientan y definen cuáles son las vulneraciones, las violencias, los maltratos, las torturas moralmente justificables.
Una mesa en la que, por supuesto, nosotras no tenemos ninguna participación, salvo para ser esta mujer que está expuesta sobre la mesa y que le están viendo cuántos puntos tiene en el periné y si esos son suficientes y si se le infectaron lo suficiente o si, ¿no? Como si le cicatrizó, como estas instancias en las que nuestro cuerpo vuelve a ser el festín y el botín de guerra sobre el que se determinan las cosas, ¿no? Y por eso yo siempre me centro en decir, la violencia obstétrica, realmente quienes tenemos para decir sobre la violencia obstétrica, quienes podemos hablar de qué es la violencia obstétrica, cómo se configura la violencia obstétrica, cómo nos daña la violencia obstétrica, qué define a la violencia obstétrica, cuáles son esas dinámicas, somos las mujeres. Somos quienes hemos padecido esa violencia. Nuestra voz es la única que tiene el valor realmente de definir y de aportar significado, sentido, lógica a esta violencia que sufrimos. No la voz de aquellos que nos torturan, que nos violan, que nos maltratan, que abusan de nosotras. Porque esto también es algo muy interesante que tiene que ver, digamos, con el hecho del ser mujeres, y es que siempre el mismo hecho de ser mujer, o sea, el qué es ser mujer, y por supuesto en ese sentido cuáles son las experiencias vitales que tenemos que tener, cuáles son esas violencias, cómo se definen, cómo siempre han estado definidas en manos de varones. Son ellos quienes han definido qué es la violencia. ¿Qué es ser mujer? Y en este caso están definiendo cómo debe ser un parto, qué debe ser un parto, cómo me debo de sentir, si me violentan, si no me violentan y cómo se configura esa violencia. Y en ese sentido hay algo que es muy claro en las mujeres, en la voz de las mujeres. Y para ahondar en este tema las invito a escuchar el primer episodio de este podcast, Violaciones Cotidianas, para entender esto que quiero transmitirles, ¿no? Porque hay algo que es muy claro cuando una mujer habla de su experiencia. Y es que aparecen las palabras, los lugares comunes, aparecen esta cuestión de la vivencia que da cuenta de que no se trata de tener una herida en el útero o una herida en el periné o de haber sido drogada o de las intervenciones en sí misma o incluso de haber sido ninguneada durante el parto, que esto ya en sí mismo genera estados de vulneración, estados de fragilidad, es en sí mismo un trauma, sino que lo que constituye la herida profunda de esta violencia es el hecho de haber sido violadas y abusadas sexualmente. Cuando las mujeres hablamos de la violencia obstétrica, tanto de el día en el que vivimos esa situación como las secuelas que nos deja esa situación, van a encontrar que los relatos son exactamente iguales a las personas que han vivido violaciones, abusos, torturas. Son esos lugares comunes. Si a un relato de parto le quitamos todas las alusiones a que se trata de un parto, contracción, bebé, partera, obstetra, sencillamente les arrancamos esos lugares comunes y dejamos el relato limpio, descarnado, absolutamente desnudo, van a ver que se van a repetir estos mismos puntos que están en todos los relatos de violación y abuso. Yo no quería, yo pedía que pararan, no sabía lo que estaba pasando, pensaba que si me portaba mal iba a ser peor, me ataron, me drogaron, en un momento dejé de sentir, ya no sé qué pasó, tengo una nebulosa, porque además esto también es muy interesante entenderlo en relación a la violencia obstétrica, cuando las mujeres buscamos rearmar el relato de ese parto, de ese día de vulneración, de violación, nos damos cuenta que hay un montón de nebulosas en ese relato. Que hay cosas que no recordamos, que no sabemos, que incluso las recordamos como una percepción, más como una cara, una imagen, una palabra, un sonido, pero que no es muy claro. Y esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres hemos aprendido como un mecanismo de defensa, como una estrategia de supervivencia para sobrevivir a las violencias misóginas y las violencias machistas de volúmenes altos. Hemos aprendido a irnos de nuestros cuerpos. Nos vamos del cuerpo.
E incluso muchos de nosotros podemos referir cómo es que nos vamos del cuerpo, ¿no? Cómo llevamos, por ejemplo, la atención a enterrar las uñas en las palmas para que ahí se focalice toda la atención, como si pudiéramos llevar toda nuestra conciencia ahí y evadirnos de ese momento, o la presión en las mandíbulas, o mujeres que relatan realmente la sensación de estar viendo esta situación de afuera, o incluso de tener más conciencia del afuera que de sí mismas, o sea, saber más incluso de qué color eran los aritos de la partera, en qué posición estaba ella. Y eso tiene que ver justamente con este hecho, digamos, de vulneración tan alta en el que nos vamos del cuerpo. Bueno, todas estas cosas, esas palabras, esos lugares comunes y esta sensación son absolutamente comunes en las situaciones de violaciones, de abusos, de tortura, ¿no? Y también en las secuelas. O sea, cuando las mujeres relatamos cuáles son estas secuelas con las que nos quedamos, vamos a encontrar nuevamente los lugares comunes. Tengo asco por mi cuerpo, me siento culpable, siento que no puedo confiar en nadie, tengo rechazo por mi cuerpo, tengo rechazo por el pensar en una situación de intimidad, ni siquiera estoy hablando de sexo, estoy hablando de una situación que implique cierto grado de intimidad. No puedo hablar ni pensar en ese día sin que me atore por dentro, no quiero tener relaciones sexuales. Digamos, son todos esos lugares absolutamente comunes a las situaciones de violaciones y de abuso, en donde además de alguna manera la estocada más perfecta de esta violencia, de las violencias de carácter sexual, es que nos hacen a partir de ese día dudar y desconfiar permanentemente de nosotras mismas. Porque permanentemente estamos tratando de encontrar cuál fue ese hecho que nosotras hicimos, qué fue eso que hicimos, qué fue eso que dijimos, qué fue eso que no hicimos que puso en marcha el dispositivo, ¿no? Lo mismo que en una situación de violación, la mujer realmente siempre se está preguntando si la pollera era muy corta, o si tal vez cuando miró al varón y cruzó la mirada por ese lugar, tal vez él pudo haber realmente malinterpretado porque ella sonrió, o si realmente fue una kamikaze al subirse a ese auto, ¿no? O sea, como que siempre estamos repasando la escena desde ese lugar. O sea, una de las cuestiones más graves de las violencias sexuales es que nos convierten a nosotras en las sospechosas. Y no para el afuera, que también, pero digo, no solamente para la sociedad, sino principalmente para nosotras mismas. De ahí en adelante vivimos con el cuerpo en situación de guerra, es decir, vivimos con el cuerpo en situación de alarma, permanentemente midiendo la sonrisa, midiendo los comentarios, midiendo la pollera, midiendo los pasos, midiendo las elecciones, para no volver a repetir la situación. Y esto, por supuesto, no es porque efectivamente nosotros tengamos la posibilidad de prevenir ni de evitar la violencia sexual en cualquiera de sus áreas. O sea, los únicos que pueden evitarla y prevenirla es aquellos que la ejercen y aquellos que tienen el control de controlar, o sea, o la posibilidad de controlar a quienes nos ejercen esa violencia. Pero el dispositivo de la violencia machista funciona de esa manera. Nos convierte a nosotras en culpables. Y en ese sentido, en la violencia sexual es aún más profunda esa culpabilidad, porque la violencia, los estragos de esa violencia son mucho más devastadores, ¿no? Entonces nos convertimos nosotras en la sospechosa. Y, insisto, no solamente para esa situación en concreto, no solamente para ese día, no solamente que me miro con sospecha en ese día, sino que de ahí en adelante me miro con sospecha. Y estoy todo el tiempo preguntándome por el largo de mi pollera, ¿no? Figurativamente hablando. Esta violencia incluso llega a límites de mujeres que nunca más vuelven a un control en ginecológico, o sea, digamos que realmente el tener que volver a entrar en contacto con el universo de sus violadores resulta insostenible, ¿no? O sea, resulta al nivel de ponerse en riesgo a sí misma, preferir ponerse en riesgo a sí misma, no por no ir al control, sino en caso de necesitarlo, ¿no? El parto es un hecho sexual. No importa cuán aséptico,
no importa cuán quirúrgico y clínico hayan querido hacerlo. No importa de qué manera y de qué tantas maneras hayan logrado culturalmente ligar el evento parto a conceptos como riesgo, emergencia, enfermedad y muerte, lo que habilita esta idea de que un parto no es otra cosa que una secuencia de intervenciones, que cuando pensemos en parto pensemos en eso, y de esa manera también despojándolo de su potencia sexual. No importa que el sistema médico haya conseguido esto, que cuando pensemos en parto, lo que veamos sean las intervenciones, lo que veamos sean los cortes, las cirugías, el instrumental, ¿no? El parto es y será un hecho sexual y no es un acto médico. Y en esa medida, entonces las vulneraciones que ocurren durante su atención y por supuesto durante todo lo que es el seguimiento al embarazo, el posparto, la atención a los abortos, los posabortos, no importa si son inducidos o espontáneos, constituyen un tipo de violencia sexual. Y por eso hago referencia a las voces de las mujeres. Porque nosotras venimos hace décadas dando cuenta de eso, que excede a las intervenciones innecesarias, que excede a el maltrato y que tiene que ver con la apropiación por parte del sistema médico dominante, que en realidad la apropiación tiene que ver con responder, digamos, a la agenda del patriarcado, apropiarse de nuestros cuerpos, socavar nuestra autonomía y nuestra soberanía. Es como la atención obstétrica de alguna manera se ha convertido en una disciplina absolutamente ignorante de la sexualidad, de la fisiología y de los derechos, que lo que está buscando es intervenir, controlar, dirigir y conducir nuestros procesos. Pero no solamente por el parto, no se trata solamente de un evento parto. Por esto hablaba al principio de cómo esta violencia sucede y de ahí en adelante irrumpe en toda nuestra vida. No volvemos a ser las mismas. No volvemos atrás. De esto no se vuelve. Porque lo que se está buscando no es solamente controlar el proceso como tal y hacerlo más aséptico, hacerlo más cómodo, hacerlo más quirúrgico, sino ante todo mantener el dominio y la opresión sobre nuestras vidas. Es mantenernos en los términos de controladas, conducidas, dirigidas y vigiladas. Y hago referencia a estas palabras que seguramente en algún otro episodio me meteré más acá, porque son palabras que están en los libros de obstetricia y que están en las leyes de incumbencia de los profesionales y las profesionales de la obstetricia. Son estas palabras con las que se define el accionar para el que ellos y ellas están formados y habilitados, tanto en términos legales como en términos morales y prácticos, ¿no? O sea, fueron formados para controlar, conducir, dirigir y vigilar. Y eso ya entonces nos habla de un modelo de atención. No es un error la violencia obstétrica, no es una mala casualidad, ni es el mal pie de un mal profesional en un mal día, sino que es un modelo de atención. Actualmente, el modelo de atención gineco-obstétrico es violador, es vulnerador, es torturador. Y para lo que están habilitados legalmente los y las profesionales obstétricas es para realizar esto sobre nuestros cuerpos. Es para violarnos, torturarnos. Para eso son formados. Y esto es lo más perverso. Porque por supuesto ningún profesional se forma. Ningún profesional va a la facultad para violar, para aprender a violar. Ni espera que cuando le entreguen el diploma diga señor habilitado para violar, ni espera que su lugar de trabajo sea en realidad un centro de tortura y violación, cuando eligió las profesiones de la medicina, ¿no? Pero esto es lo que está sucediendo. Y de eso damos cuenta las mujeres, con nuestros relatos y con nuestras vivencias y con nuestros cuerpos mutilados y con nuestras sexualidades rotas. Y en ese sentido, entonces, es importante entender que la violencia
tiene una finalidad. Por eso vuelvo a hacer alusión a estas palabras: controlar, conducir, dirigir y vigilar. Que por supuesto tienen un montón de factores desde donde podemos leerlas, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotras y qué son nuestros procesos sexuales, reproductivos y no reproductivos, para la obstetricia, para el sistema médico dominante, para el patriarcado, cuando lo que se supone que hay que hacer sobre nosotras es controlar, conducir, dirigir y vigilar? Digamos, ya con eso tenemos para un rato largo. Pero hay que entender esto, que el ejercicio, todo ejercicio de violencia es intencional y cumple una función moralizante. Cuando digo que es intencional, quiere decir que tiene una finalidad. No es azaroso, no es mala suerte. Por eso es importante entender, están formados para responder a este modelo. Están formados para hacerlo de esta manera y están habilitados legalmente para hacerlo. No es un error. Tiene una finalidad y esa finalidad es aleccionadora, ¿no? Y cuando digo intencional, no significa necesariamente, por supuesto, siempre puede pasar, pero no necesariamente que quien lleva adelante la práctica violenta tiene la finalidad de dañar concretamente a esa víctima. Pero sí que la violencia tiene el fin simbólico y material de imprimir cuestiones en nosotras. Un modelo ejemplar de conducta, o establecer lo que la cultura acepta como bueno y malo, lo que desvaloriza, lo que prohíbe, ¿no? O lo que aquí está en juego, y por eso les decía, no tiene que ver con controlar, conducir, dirigir y vigilar el parto, sino controlar, conducir, dirigir y vigilar nuestras vidas, nuestros recursos, nuestras sexualidades. Es eso lo que está en la base de la violencia obstétrica. Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, hay 3 cuestiones que tenemos que tener absolutamente sobre la base para poder realmente construir desde un lugar sólido. Porque o si no, vuelvo a insistir, vamos a seguir hablando del estado emocional de las mamis en el día del parto, que están muy loquitas o muy sensibles, y entonces por ahí malinterpretaron al profesional de turno, o nos vamos a seguir sentando en la mesa de los profesionales que determinan cuál es la tortura moralmente justificable, y vamos a quedarnos en ese ámbito y vamos a seguir discutiendo en términos de si es un 10% o es un 12%, y van a seguir exigiéndonos que mostremos el periné para ver si realmente son 13 puntos o son 30, si nos llega hasta el ano o no, si realmente tocó el clítoris o no lo tocó, digamos, todas estas cuestiones, y no se va a debatir lo que es importante, y es cómo esta violencia realmente lo que está socavando es nuestra autonomía, es nuestra soberanía, lo que está rompiendo es nuestra sexualidad. Y la sexualidad no es solo una cuestión de sexo, coito, cama. La sexualidad es la manera, es la pulsión de vida. La sexualidad es lo que nos hace realmente poder pensarnos más allá del cajoncito de la supervivencia y realmente poder pensarnos en términos de vida. Vida con goce, vida con disfrute, vida con libertad, vida con pasión, vida con creatividad. Digamos, es el pulso de vida, es lo que nos pone en situación de vida. Cuando la sexualidad se ve rota, se ve dañada, se atenta contra eso, lo que hacemos es bajar nuestros límites de energía, de pulso vital, a este escenario de la supervivencia. Y por supuesto somos muy convenientes para la sociedad, las mujeres, cuando vivimos en el estanco de la supervivencia, porque ahí somos más funcionales en el lugar de la sumisión, ahí cumplimos, digamos, bastante mejor con nuestras funciones, labores y servicios, sin estar soñando, deseando y queriendo fugarnos, porque no hay esa pulsión vital que nos dé ganas de fugarnos, ¿no? Entonces hay 3 cosas que es importante para poder construir y dejar de hablar de estos lugares y dejar de decir que la violencia obstétrica son las cesáreas innecesarias, que no quiere decir que no sea una manifestación de la violencia obstétrica, pero esa no es la violencia obstétrica, es solo una manera en la que se manifiesta. Y para que dejemos de llevar el monito de feria, que son mujeres con una vida muy rota, para decir esto es la violencia obstétrica, porque miren qué mal que quedó, ¿no? En términos de las secuelas de esas intervenciones.
sino para realmente poder hablar de qué es lo que se está disputando en las salas de partos, qué es lo que se está disputando en las sillas ginecológicas, qué es lo que está de base. Y estas tres palabras son machismo, misoginia y violencia sexual, ¿no? Son tres conceptos que hay que entender. La violencia obstétrica es una violencia sexual. No es médica, no es científica, es cultural y política. Y de alguna manera, si tienen dificultad para tratar de explicar qué es el patriarcado, cómo se materializa el patriarcado, una sala de partos es el patriarcado. Es la radiografía de la sociedad y sobre todo el lugar que las mujeres, y más aún las mujeres madres, ocupamos en esta sociedad. Esa imagen dominante que tenemos de parto, de esa mujer abierta de piernas con los genitales expuestos, que cualquiera puede ingresar a ella, que sabe que en cualquier momento se puede poner peor, que tiene que sonreír para que la cosa esté mejor, que todo el mundo le está exigiendo que se porte bien y que haga lo que vino a hacer, que se le está pidiendo que sea buena, que cualquiera puede ingresar, cualquiera puede decir lo que quiera, cualquiera puede hacer con ella lo que quiera y que se le está pidiendo, además, que cumpla con su función, porque para esto vino a este mundo, para eso tiene útero, ¿no? Que tenga un pibe y que luego se haga cargo de él. Es como un lugar absolutamente simbólico y absolutamente material, lo que son la vida y las experiencias de las mujeres, ¿no? Y estas tres palabras, digamos, estos tres conceptos, machismo, misoginia y violencia sexual, son los que nos van a permitir poder construir qué es la violencia sexual, qué es la violencia obstétrica, cómo se manifiesta esa violencia obstétrica, cómo se entrama en nuestras vidas, porque cuando pensamos la violencia obstétrica en términos de una violencia sexual, en términos de machismo y en términos de misoginia, la pregunta de por qué se dejan las mujeres es una pregunta que ya no va al lugar, no tiene lugar. Pero mientras la sigamos viendo como una cuestión médica, médico y paciente, ¿no? Como este lugar, digamos, de por qué no le dijiste al médico o te faltó, digamos, mientras lo sigamos viendo como una cuestión médica y científica, esta pregunta va a seguir teniendo lugar. Y a las mujeres nos van a seguir llamando a rendir cuentas en el banquillo de las acusadas para mostrar nuestra moral intachable y nuestra buena conducta que nos hace no merecedoras de esa violencia. Y en ese caso, en el que realmente se pudiera, cosa que nunca va a pasar, porque nunca van a dejar que eso suceda, en el que realmente el jurado pudiera determinar que la mujer ahí sentada tiene una conducta intachable e hizo todo bien, entonces esa mujer va a ser el error del sistema. Uy, hubo un error contigo, ¿no? Entonces, por eso es importante poder pensarlo de esta manera y poder entender entonces por qué entenderlo como una violencia sexual nos permite entender cómo se entrama esto, qué es lo que sucede, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué la vivimos de esa manera, cuáles son las secuelas con las que quedamos y también qué es lo que está en disputa. Y entender el machismo y la misoginia es lo que nos permite también entender por qué es una violencia que a nadie le importa. ¿Por qué nos siguen preguntando a las mujeres si realmente la violencia obstétrica existe? Yo debo ser activista en este tema hace por lo menos 12 años, más, pero bueno. Y en las entrevistas año 2023 me siguen preguntando si la violencia obstétrica existe. Hay leyes, hay dictámenes internacionales, hay movimiento cada vez más fuerte en relación a esto y se siguen haciendo la pregunta de si la violencia obstétrica existe. Y eso da cuenta de que se trata de una violencia machista y misógina. Porque habla justamente del desprecio, de la desvalorización, de la desacreditación hacia nuestras vidas, hacia nuestro bienestar, hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra sexualidad, hacia el vínculo con nuestro hijo o hija, hacia cómo salimos de ahí, una vez atravesamos ese umbral de la puerta de la institución, cómo salimos al mundo. La violencia obstétrica no importa, porque nos está pasando a nosotras, a las mujeres, madres.
y madre es una categoría de opresión. Las mujeres madres somos las parias de este sistema. Somos las que somos expulsadas, las más marginadas y las más expulsadas a los márgenes del sistema. La condición de mujer madre nos expone a mayores niveles de violencia, recrudece las violencias que ya vivimos y hace que nuevas violencias aparezcan. La primera de ellas es la violencia obstétrica. Es como el bautizo a sangre, fuego y dolor, para que sepamos cómo va a ser la vida de ahí en adelante, ahora que somos madres. Ahí está el carácter aleccionador. Entonces seguimos preguntándonos como sociedad si la violencia obstétrica existe, si es para tanto, si no será el invento de algunas locas. Seguimos teniendo leyes absolutamente inoperantes. Se sigue debatiendo en congresos científicos la existencia de la violencia obstétrica, justamente porque es una violencia machista y misógina, y que está entonces anclada no solamente en la intención de apropiarse de nuestros cuerpos, socavar nuestra soberanía, romper nuestra sexualidad como una manera de mantenernos aún más sumisas y esclavas, sino que además habla de esto, del desprecio de esta sociedad hacia nosotras, de ese odio con el que se vinculan con nosotros, de la desacreditación, de la desvalorización. La violencia obstétrica son violaciones, son abusos y son tortura, que no pueden nombrarse como tal, porque suceden en instituciones y en manos de profesionales obstétricos. Entonces, encima, nosotras tenemos que cargar en nuestra vida con heridas absolutamente abiertas y sangrantes de estas violaciones, pero de algo que no pasó, de algo que se supone que no sucedió. Porque cuando nosotras decimos yo fui víctima de violencia obstétrica y la discusión se centra en el trato deshumanizado y se centra en las intervenciones obstétricas, te dicen, bueno, tuviste una cesárea innecesaria, tipo, ¿qué tan fuerte puede ser? No es para tanto. Y una termina diciendo, sí, bueno, la verdad que tener una cirugía mayor no debería ser algo que se mire tan livianamente, ¿no? Quiero saber a cuántos varones de manera sistemática se les realiza cirugías mayores porque, bueno, ¿no? O es, bueno, te trataron un poquito mal, o por ahí tú estabas un poquito muy emocional y eso hizo. Y entonces nosotros nos quedamos con la sensación de, bueno, sí, es verdad, ¿no? No fue para tanto, digamos. Hay mujeres a las que le fue peor y hay cosas peores en la vida, no es para tanto, porque no se mira el carácter sexual de esta violencia. Porque no se la mira como una violación, no se la mira como un abuso, no se la mira como una tortura. De hecho, se la mira como el mejor día de tu vida. O sea, las mujeres salimos de esta situación sin poder nombrar lo que nos pasó, la manera como nos pasó, y teniendo que hacer el esquizofrénico proceso de llamarlo el mejor día de nuestras vidas. Porque ahí hay una diferencia enorme en relación a las mujeres que vivieron una violación tal y como la entendemos, digamos, en esta sociedad, o como se tipifica o como se describe, ¿no? Y es que en ese caso se nombra como una violación y se sabe que lo que se vivió es una violación. Pero vamos a esto que les dije muy al principio de tomen un relato de violencia obstétrica y desnúdenlo. Se van a encontrar con un descarnado relato de violación, ya se los aseguro, se los firmo. Pero miren qué pasa cuando tomen conciencia de qué es esto, y ahora vuelvan a meterle las palabras. Ahora que ustedes ya saben que esto es un relato de violación, vuelvan a meterle las palabras y léanselo a alguien. Y van a ver lo que sucede. Esa persona
si no es alguien que realmente está en tema de violencia obstétrica y realmente la violencia obstétrica la atraviesa de alguna manera, les va a decir, ¡ay, es un parto! ¡Ay, re lindo! ¡Qué emocionante! Y van a entrar en ese lugar de lo bello. Entonces no solamente es que estamos siendo violadas, sino que además se está romantizando esa violación. Y se le está poniendo carácter de película rosa, de película de Disney, y se la está nombrando como el mejor día de tu vida. El parto es la única cita ciegas en la que conocerás al amor de tu vida. Y todas estas cuestiones que profundizan el trauma y que nos hacen sentir entonces aún más disociadas de nosotras mismas y aún más sospechosas para nosotras mismas. Esto que les decía, que uno de los grandes problemas que tiene estas violencias, la violencia sexual, es que nos hace dudar de ahí en adelante. Que quedamos con el cuerpo en situación de guerra, no solo por el miedo de que nos vuelva a pasar, sino por el miedo de volver a hacer algo que pueda poner en marcha el dispositivo, ¿no? Bueno, esta sensación de que todo el mundo está hablando de nuestra violación como el mejor día de nuestras vidas y que incluso nos preguntan por qué no somos felices y por qué nos pasa lo que nos pasa y que cuando empezamos a contar en la mesa familiar y se nos empieza a atorar el relato, hay es como la extrañeza, pero todo es tan hermoso, es un parto, hace que la sensación de sospecha sobre nosotras se profundice. Porque ¿cómo puede ser que yo sienta esto? ¿Cómo puede ser entonces que yo siga sintiendo, si no fue para tanto, si en realidad no pasó, si, ¿no? Como que nos hace entrar. Y eso profundiza la situación de violencia. Eso profundiza el trauma con el que luego vamos a vivir. La invitación con este episodio realmente es que cuando hablemos de violencia obstétrica, pensemos en estos tres ejes, siempre. Y que nos hagamos la pregunta de si aquello que estamos diciendo, aquella como lo estamos construyendo, no estará siendo funcional de alguna manera a ocultar el hecho de que se trata de una violencia sexual, por ejemplo, hablando solamente de la epidemia de cesáreas, o no estará siendo funcional a los discursos machistas y misóginos. Por ejemplo, cuando le preguntamos a una mujer, ¿y qué hiciste tú? ¿O por qué te dejaste? O cuando utilizamos cualquier fórmula como el debiste o deberías, como si realmente en sus manos estuviera la posibilidad de prevenir o evitar aquella violencia de la que está siendo víctima o de la que fue víctima. La invitación es a que podamos empezar a construir, que cuando realmente estemos entrando en el tema de la violencia obstétrica, podamos verla desde estos tres lugares, como una violencia sexual, machista y misógina, para poder organizar entonces el escenario. ¿Cuál es el lugar que cada uno ocupa en ese escenario? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las lógicas? ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo es que se hace posible? ¿Cómo es que las mujeres somos, desde que nacemos, entrenadas para aceptar la indefensión aprendida como un destino? Y que entonces llegue ese día, yo me abra de piernas, me aten, me droguen y yo sonría y puje. Pensarlo desde este lugar es lo que nos va a permitir realmente no solo entender qué pasa, por qué pasa, cómo pasa y cómo nos rompe, sino principalmente quebrar todos esos discursos edulcorados, todos esos discursos dañinos que están atentando contra nosotras, que están haciendo que sigamos poniendo la responsabilidad de la violencia obstétrica en las mujeres que la padecen, o que está haciendo que sigamos pensando que esto se sana, porque eso es importante entenderlo. Las violencias sexuales no se sanan, lo cual no quiere decir que vamos a ir por la vida sin
poder elaborar lo que estamos viviendo. Pero cuando en esta sociedad pensamos en sanar, lo que se piensa es que llegue el día en que no lo recuerde. Como esa herida que sana y que entonces ya no duele, no molesta, de la que incluso no nos acordamos, salvo que realmente me lo pregunten y digan, ¡ay, es verdad! Es verdad que yo me corté y tenía una herida re grande, pero luego sanó, ¡ay, se me había olvidado! Ese es el concepto de la sanación. Casi como si fuera una nebulosa, esto nunca pasó, o sea, que pase inadvertida, y eso no sucede con la violencia obstétrica. No pasa que llega el día en que un día te levantas y dices, ay, yo sufrí violencia obstétrica, ay, se me había reolvidado. Si no es porque veo esta nota que habla sobre violencia obstétrica, a mí se me había pero olvidado, lo enterré por completo. Eso no sucede. La violencia obstétrica no se sana, y no se sana porque es una violencia sexual. Y en esa medida tiene un impacto y unas secuelas en nuestra vida, como toda violencia sexual, que va a hacer, por ejemplo, que tengamos detonantes de esta violencia. Quiere decir que, por ejemplo, al pasar frente a esa institución médica, al escuchar ciertas palabras, ciertas voces, incluso olores, como al evocar desde ciertos lugares esa experiencia, volvamos a estar ahí. Es como si volviéramos a cristalizar esa experiencia y volviéramos a estar en ese quirófano o en esa sala de partos, en esa misma situación, sintiéndonos igual de vulnerables y rotas, sintiéndonos igual de expuestas, frágiles y en riesgo. Estas violencias generan detonantes que nos hacen volver ahí. Entonces no se sana. Pero cuando no la entendemos como una violencia sexual, vamos por la vida diciéndole a las mujeres que sane su cesárea, que sane su parto, que tenga un parto para sanar la cesárea, y todas estas fórmulas que realmente profundizan el trauma. Con esta violencia, por supuesto, que hay cosas para hacer, que nosotras hacemos, porque si algo somos las mujeres es absolutamente resilientes y encontramos siempre la manera de florecer rompiendo asfaltos. Pero no porque sea nuestra obligación, sino porque la pulsión de vida que tenemos es tal que vamos adelante incluso en las situaciones más hostiles. Pero en ese caso se trata de elaborar el trauma, realmente de reconocer aquella situación de la que fuimos víctimas para poder también entender cuáles son todas esas secuelas que nos quedan. Nombrar lo que nos pasó, nombrarlo con otras que realmente puedan entender lo que vivimos y cómo lo hemos vivido. Nombrar a quienes nos violentaron y la manera como nos violentaron. Aprender a generar factores de protección, como puede ser no hablar del parto con cualquier persona. No porque me pregunten hablo de mi parto. Digo muy bien, gracias, y no hablo porque ya sé que me va a llevar a ese lugar. Si tengo que dar 3 vueltas a la manzana para no pasar por la puerta de la institución, lo hago. Pero eso solamente voy a poder hacerlo cuando estoy en conciencia y en contacto con el tipo de violencia que atravesé, con el trauma con el que estoy. La invitación es realmente que podamos empezar a mirar desde esta óptica la violencia obstétrica. Que cuando hablemos de qué es la violencia obstétrica, podamos pensar en estos lugares. Que cuando se nos ocurra presentar un plan de parto para evitar la violencia obstétrica, nos salten todas las alarmas, porque ahí está el discurso machista. Cuando le digamos a la mujer, bueno, capaz que podrías haberte esforzado un poco más, o debiste, o deberías, cualquiera de esas fórmulas, nos salten las alarmas de la misoginia. Y poder entender esto, que esta violencia no importa y sigue campando a sus anchas, y sigue estando presente en el 99% de los nacimientos, porque habla del desprecio, la desacreditación, la desvalorización de esta sociedad para con nosotras. Que no se nos olvide que la violencia obstétrica es un mecanismo de control y dominación de un sistema misógino y cruel, y que lo que está en disputa es nuestra potencia sexual. Es nuestra soberanía, no solamente en lo que atañe a nuestro cuerpo y al sexo, sino a nuestra vida. Por siglos, las mujeres hemos hecho frente a los embates de la violencia sistémica.
y contra todos los pronósticos seguimos forzando nuestros espacios de libertad y poder. Por eso lo que exigimos no es solamente que se baje el índice de cesáreas, o que los forceps así o asá, o que nos traten bien como un favor, como una concesión que nos hacen porque son buenos, muy buenos. Lo que nosotras estamos exigiendo es nuestros partos, aquellos que nosotras elegimos, aquellos de las que tenemos ganas, porque sin nuestras elecciones y necesidades en el centro, sin nuestra soberanía como ejercicio indiscutible, sin que nuestro placer, nuestras ganas, nuestra libertad se contemplen no como un favor que nos hacen, no como algo que se le puede añadir, sino como el eje indiscutible de la experiencia. Cualquier cambio en la práctica o en el trato es solo un maquillaje intrascendente. Porque lo que está en disputa no es el índice de cesáreas o episiotomías, sino el absoluto ejercicio de nuestra soberanía. Y no solo en la sala de partos, y no solo en las camas, y no solo en las casas, sino principalmente en nuestras vidas.